Vamos a comenzar. Les voy a pedir, así como están, que cierren sus ojos y vamos a guardar un momento de silencio. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a guardar un momento de silencio. Amado Señor, danos todo lo que nos une a ti. Quítanos todo lo que nos separa de ti. Líbranos de nuestro egoísmo y entréganos enteramente a ti. Que nunca se haga nuestra voluntad, sino siempre hágase la tuya. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, vamos a comenzar. Para los que no me conozcan, mi nombre es Cristian Huerta, soy un misionero laico. Y Amparo me mencionaba pues que precisamente estaban lectores o proclamadores de la palabra y ministros extraordinarios de la comunión o gente que posiblemente pueda servir en estos ministerios. Entonces, cuando me hablaban de esto, este tipo de ministerio, yo me gusta ser muy respetuoso porque aunque la base o lo esencial no puede cambiar, a lo menos en el rito latino. Saben que la iglesia tiene dos pulmones, como decía Juan Pablo II, el rito latino y los ritos orientales. Y los dos son muy ricos, ¿va? Pero si ustedes van a una misa, por ejemplo, melquita, copta católica, bizantina, Siro-Malabar, Siro-Malankar, acá no sé, en la diócesis de Santa Rosa, ¿va? Pero yo vengo de la arquidiócesis de Los Ángeles, ahí yo me siento sumamente privilegiado porque prácticamente se tienen casi todos los ritos orientales también. Entonces, con mi esposa yo voy un domingo a la misa en Novus Ordo, la misa en español, la que tenemos, o en inglés, ¿va? En la lengua vernácula se llama, a nuestra parroquia. Otro domingo lo dedicamos a la misa tridentina, que es la que se hace en latín. Otro domingo se va a misa, nuevamente Novus Ordo, pero a una parroquia distinta. Y otro domingo a un rito oriental, sea el melquita, el copto, etcétera, etcétera. Y como ya tenemos, gracias a Dios, en la Arquidiócesis de Los Ángeles, diferentes ritos orientales católicos, porque hay algunos que no están en comunión con el Papa, pero estos están en comunión con el Papa, ¿va? Entonces, y son ritos distintos, pero en la sustancia es la mismísima Santa Misa, ¿va? Es la mismísima Santa Misa. Déjenme hacer un paréntesis para que no vayan a creer que eso les estoy promoviendo. Yo soy misionero. Esto lo he discernido con mi director espiritual, esto de manejar eso. Bueno, yo con mi esposa voy todos los días a misa, pero los 4 domingos los tengo repartidos así, con esta intención misionera, más universal. Lo mejor propiamente para un católico de a pie es que persevere en su parroquia. No vayan a entender, pues el misionero nos dijo, pues nomás vengo un domingo aquí a la parroquia y el otro me voy a brincar para allá. No, eso no. Esto es mi situación particular como misionero, ¿ok? Pero de vez en cuando no se les cae nada absolutamente si vienen a misa el domingo, y de pronto si hay en la diócesis algún rito oriental, que lo vean. Es más, de hecho tienen, porque yo creo que todavía es parte de la diócesis de Santa Rosa. Hay un monasterio que a mi esposa y a mí nos gusta ir para allá, que es bizantino ucraniano. Y pueden hablar con los monjes y decirle, me puedo quedar un día, 2 días, etcétera, y hacen retiro allá, ¿no? Tiene una cabañita, eso sí, es absoluto silencio ahí. Entonces, pero pueden participar
por ejemplo, de la misa en rito bizantino ucraniano. Y son cosas muy bellas. Entonces, a lo que voy es, cuando me pidieron esta cuestión de este retiro, imagínense la riqueza litúrgica que se tiene nada más en los dos pulmones de la iglesia, del rito latino, que somos nosotros, y los ritos orientales. En la sustancia tiene que ser lo mismo, porque es la mismísima Santa Misa. Pero en lo accidental puede haber cambios. Entonces, yo lo que le decía a Amparo es, voy a darles mejor algo de espiritualidad que les pueda servir para el ministerio que están dando o que van a dar, y después usted, a la señora Amparo o su párroco, etcétera, les diga las cuestiones particulares de la liturgia aquí en la diócesis. ¿Por qué? Porque hay cuestiones que el mismo Vaticano permite al obispo local hacer ciertos cambios, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que yo soy originario de Guadalajara. Después del Cordero de Dios, por ejemplo, y yo creo que en México en general, uno no se arrodilla, ¿no? Y yo llegué acá a Estados Unidos y muchas diócesis, ya en algunas no lo tienen, pero muchas diócesis lo tienen. A mí me encanta este nuevo gesto, ¿eh? Y esto fue una cuestión propuesta propiamente por obispos concretos de eso. Y se les tiene permitido porque no cambia la sustancia, ¿eh? En este sentido. Si el día de mañana un obispo dice, no vamos a consagrar, vamos a traer una pizza, pues ahí evidentemente ahí ya no es misa. Porque se llama la materia del sacramento. Tiene que ser pan, tiene que ser vino, ¿eh? Tienen que ser las palabras de la consagración. Recientemente el Vaticano sacó un documento diciendo de cómo muchos sacramentos son inválidos precisamente porque no son fieles a la forma y a la materia del sacramento, ¿no? De hecho, aquí en Estados Unidos pasó un caso extraordinario porque un sacerdote se dio cuenta al ver la grabación de su bautismo, que su bautismo no había sido válido. ¿Por qué? Porque con esta cuestión de que lamentablemente algunos sacerdotes o inclusive diáconos bautizan muy creativamente, entonces lo bautizaron y dijeron, nosotros te bautizamos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. La fórmula no es esa y por lo tanto es inválido el sacramento. No es nosotros te bautizamos, porque es Cristo, es yo te bautizo, porque el que bautiza, bautiza en nombre de Cristo. Yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él ya era sacerdote, por lo tanto todos los sacramentos no valen. Lo tuvieron que bautizar, confirmar, ordenar diácono, sacerdote, etc. Todo de cero. Entonces, es importante saber que hay cosas que ningún obispo tiene derecho a cambiar, pero también hay que decirlas, porque hay gente muy cerradita de la cabeza que si no sé si ustedes, esto corre mucho en internet, la misa tradicional, para empezar está mal dicho, porque se refiere a la misa latina, es la mejor misa, ¿va? Vas a escuchar, ¿va? Pero tradicional también es el Novus Ordo, porque viene de la tradición de la iglesia. Llámale misa tridentina, misa en latino, lo que quieras, ¿va? Pero misa tradicional también es los ritos orientales. ¿Dónde los dejan? Entonces hay gente cuadradita de que no, la misa en latín es la misa perfecta, ¿eh? La que es en español, en inglés, todo eso, no. Y los ritos orientales, ¿sabes? Que son más antiguos que inclusive la misa en latín. Entonces tengan mucho cuidado con los extremos, con los que son cuadraditos y dicen, no, el obispo no puede decir que si se arrodillan después del Cordero de Dios o no. No, espérate, hay ciertos cambios que desde la autoridad del Papa se le da a los obispos para que los obispos hagan ciertos cambios accidentales, se llaman, no sustanciales. Entonces, y el otro extremo es gente que cree que los cambios los puede hacer inclusive en cuestiones sustanciales y hacen cada tontería y eso se le llaman abusos litúrgicos, ¿va? Entonces, los extremos siempre van a dañar. Los muy cerraditos, etcétera, que no permiten absolutamente ningún cambio, que es legítimo del obispo, y los que pues son tan abiertos que cambian hasta cosas que no deberían de estar cambiando, ¿eh? Entonces, lo que entonces yo voy a pedirles es
que se centren más en la cuestión de la espiritualidad, que lo voy a tratar de llevar, y después te pongan mucha atención a lo que Amparo les vaya a dar o el padre, para que sepan cuáles son las reglas de cómo esta diócesis quiere que sus ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión se comporten, etcétera, que en la vestimenta, en tantas otras cosas que yo no les puedo decir porque no conozco. ¿Ok? Bueno, voy a partir por qué esta parte de la espiritualidad es tan importante. De hecho, si la quisiera llamar, las charlas que voy a dar es los fines de la misa. Porque estos fines de la misa es en el rito latino, en los ritos orientales, misa latina, en Novus Ordo. Cuando diga Novus Ordo es la misa que nosotros tenemos, ¿verdad? Es la misa en lengua vernácula, inglés, español, etcétera. Entonces, pero toda la misa, donde sea, tiene unos fines que son los importantes, son los fines. ¿Y por qué es tan importante entender esto? Porque el Papa Benedicto XVI, cuando era cardenal, él dijo una frase tremenda, dijo que el futuro de la iglesia depende del trato a la liturgia. El futuro de la iglesia depende del trato a la liturgia. Y dice un poquito más adelante en ese libro que escribió él sobre la liturgia, dice, porque la liturgia lo que nos dice es Dios es primero. Por eso, si nosotros no tratamos bien la liturgia, generalmente el resto de nuestra vida cristiana se va a corromper. Si somos muy rígidos en cuestiones litúrgicas, generalmente ves personas que en todo son cuadraditas, ¿verdad? Y son duras de pelar. O personas que son laxas, que creen que la misa es otro evento, como si fuera un culto protestante, ¿verdad? Como si fuera un congreso católico, como si fuera un concierto, etcétera. Y tú ves también la ligereza con la que llevan su vida espiritual. Entonces es importante entender que de cómo tratamos la liturgia va a depender el futuro de la iglesia. Eso es muy, muy importante. Y no son palabras mías, son palabras del Papa Benedicto XVI, aunque las dijo cuando era cardenal. Y quisiera comenzar. Yo tengo un pequeño proyector, pero se me pasó traerlo. Me hubiera gustado que lo vieran más grande. Esta pintura, no sé si la alcanzan a ver, es un sacerdote y está así como Cristo ahí. Él está celebrando en misa tridentina, o sea, en misa en latín, ¿eh? Entonces, es bellísima, a mí me encantaba, pero evidentemente hay un grave error ahí. Voy a presentarles otra. A ver, esta. Similar. Está el sacerdote aquí. Y acá está Jesús en la cruz y el Calvario y todo esto. Son imágenes lindas, bonitas, pero litúrgicamente equivocadas. Y eso las usan muchos que se creen así como que muy santos y muy litúrgicos y todo eso. ¿Por qué? Porque es misa tridentina y todo eso. Pero discúlpame, esas imágenes están equivocadas, estrictamente hablando. ¿Por qué? Porque la Santa Misa, ¿qué es? Es el santo sacrificio de Cristo. El santo sacrificio de Cristo. Entonces, la gente que ha elaborado este tipo de imágenes, no ha entendido que la Santa Misa es ciertamente sacrificio sustancialmente. Ahorita les explico esa palabrita. Sustancialmente. No en cuanto a sus accidentes. Sustancia y accidente son dos palabritas que son un poco complicadas, pero que tendrán que entender. Porque en la Eucaristía, por ejemplo, en el pan consagrado, sustancialmente es el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Cristo. Cristo está realmente presente en su sustancia. Pero accidentalmente huele a pan, se ve como pan, se toca como pan, etc. Las cosas tienen sustancia y accidente, ¿no? Por ejemplo, de camino, a mí me encanta los bonsáis japoneses, ¿va? Les he dado una aplicación espiritual, y ahora que ya tengo uno real, yo tenía uno así artificial y todo esto, pero cuando venía de camino de Los Ángeles, había un japonesito que estaba vendiendo bonsáis y dije, ahora es cuando, ¿eh? Entonces,
es un árbol pequeñito, ¿no? La aplicación espiritual se las ahorro, ya después me siguen en YouTube, etcétera, voy a dar una charla sobre esto, cuál es el sentido que le doy. Pero, por ejemplo, ven el arbolito, entonces, ¿de qué color es? Verde. ¿Alguien me puede dar verde? Yo le digo, denme verde. ¿Me pueden dar verde? Tú me puedes dar una hoja verde, una pintura verde, un polvo verde, etcétera. El verde es un accidente que necesita de una sustancia para existir. Si el arbolito no tuviera hojas, ¿ustedes verían verde? No, el verde existe porque es una cuestión del accidente. Los colores, el sabor, todo eso son accidentes, ¿no? Entonces, Cristo en la Eucaristía no es una representación como nosotros, como si estuviera ahí, no. En la hostia consagrada, verdaderamente, apréndese nuevamente la palabrita, sustancialmente está Jesús en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Su sustancia ya no es, la sustancia de ese pan ya no es pan. Lo único que termina siendo pan son los accidentes. Se ve como pan, huele a pan, sabe a pan, etc. ¿no? Pero la sustancia ya no es pan. Es el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor. Explico esto para que se pueda entender la cuestión de sustancia. La Santa Misa, repito, es el santo ¿qué? Sacrificio de Cristo. Entonces, pues estas personas que pintaron estas, que son muy bonitas, miren, son bellísimas. Esas fotografías del sacerdote ahí y Cristo crucificado y todo esto, entienden el sacrificio en el sentido de sustancia y accidente completo. Y no, en la Santa Misa solamente sustancialmente está el sacrificio de nuestro Señor. Accidentalmente ya no. Por eso vamos a agregarle una palabrita. Y no es invención mía. Si ustedes checan los documentos de la iglesia. La Santa Misa es el santo ¿qué? Sacrificio. Agréguenle una palabrita. Incruento. Incruento. Es decir, sin crueldad. Ya Jesús en la Santa Misa no está sufriendo. En la Santa Misa no está sufriendo. Pero está sacrificándose, sí. ¿Por qué? Porque la crueldad, el de estar clavado en una cruz, etcétera, son los accidentes ya. Jesús está resucitado. Jesús en cada misa, por eso muchos protestantes tienen la razón en criticarnos, porque hay católico que cree que en cada misa Jesús muere. ¿No es cierto? En cada misa Jesús se sacrifica. El mismo sacrificio, de hecho, no se vuelve a sacrificar, que es otra cosa. También para aclarar, los términos son bien importantes porque también algunos protestantes nos calumnian. Los católicos dicen que la Santa Misa es la repetición del sacrificio de Cristo. ¿No es cierto? Nosotros decimos que la Santa Misa es... Hay varios términos, yo les voy a decir cuáles se usan y cuál es mi favorito, que en realidad es el más perfecto. La Santa Misa no es la repetición del sacrificio de Jesús en la cruz, sino es la renovación del sacrificio de Jesús, puede ser un término aceptable, la actualización del sacrificio de Jesús, y les voy a dar el término más perfecto, la presentificación del único y eterno sacrificio de Jesús. Estrictamente hablando, solamente hay una misa que se extiende por toda la eternidad. Presentificación. Déjenme se los apunto aquí para que lo... Ahí. Presentificación, ¿verdad? Es decir, que se está haciendo presente ahí el único y eterno sacrificio. O sea, en un sentido de nosotros que estamos dentro del espacio y el tiempo,
evidentemente podemos decir, en nuestra parroquia, el domingo, ¿cuántas misas tienen? Sí, ¿cuántas veces se celebra la misa? 4 veces. Entonces, no pasa nada, o sea, en nuestra parroquia hay 4 misas. Es una manera que nosotros que estamos en el tiempo y en el espacio. Pero esas 4 misas son parte de una única misa, porque es un único sacrificio. Es el único sacrificio. Entonces, desde el sacrificio de Jesús, que al inicio evidentemente es también en los accidentes cruento, es un sacrificio cruel, ¿verdad? Cruento, pero luego Jesús resucitó. Lo que comulgamos en la Santa Hostia no es el cuerpo de Jesús crucificado, sino es el cuerpo de Jesús resucitado. Resucitado. Pero ese cuerpo resucitado ¿es sacrificado? Sí. ¿Por qué? Porque la Santa Misa es el único y eterno sacrificio. Simplemente que en la cruz fue cruentamente y hoy en la Santa Misa es de manera incruenta, es decir, sin crueldad. Jesús en la Santa Misa no está sufriendo como en la cruz. Aun cuando, pues estas imágenes son bonitas, ¿verdad? Pero el que pintó evidentemente entendió, bueno, si la Santa Misa es el sacrificio del Señor, pues el sacrificio del Señor yo lo veo en el Calvario. Claro, ahí está el sacrificio, pero en los accidentes está siendo crucificado, etc. Hoy esa parte ya no se tiene, pero ¿es el mismo sacrificio? Sí, porque se sigue sacrificando, ¿no? En cada misa. Es el único eterno sacrificio. Entonces, por ejemplo, esta es mucho mejor, si se fijan. Y me encanta porque aquí está Jesús resucitado y están todos los santos acá, y acá nosotros abajo, ¿eh? Pero él acá. ¿Por qué? Porque de hecho los de rito oriental dicen que la Santa Misa es el cielo en la tierra. El cielo en la tierra. No me va a dar tiempo para eso, pero yo les doy una cosa que a mí me sirve generalmente. De vez en cuando a mí me gusta hacer el ejercicio de la propia imaginación. ¿Por qué? Porque la imaginación no es buena ni mala, depende de en qué la encargas, ¿verdad? Por ejemplo, quizá más de uno ni siquiera está poniendo atención y está en su imaginación, o está, no sé, todavía en la casa, etc. ¿verdad? Por eso Santa Teresa de Ávila decía que la imaginación es la loca de la casa. Hay que empezarla a educar. Y educar no es como que no pienses, ¿verdad? Porque si yo les digo, no piensen en un elefante blanco, no piensen en un elefante blanco, no piensen en un elefante blanco, les ordeno que no piensen en un elefante blanco. Disculpen, ¿en qué están pensando? Entonces, no, estoy en misa, no voy a pensar en esto, no voy a pensar. Eso es exactamente lo que estás haciendo. Entonces, a veces es mejor piensa, pero que tu imaginación está al servicio. Pongo un ejemplito. En el santo, particularmente, o sea, si nosotros pudiéramos ver lo que está pasando en la Santa Misa, veríamos a todos los ángeles y a todos los santos ahí, presente, en ese momento. Por eso en la mayoría de la Santa Misa yo cierro mis ojos. Te evitas de estar criticando que si el otro, todo esto. Hay momentos en donde no se deben cerrar. Por ejemplo, en la consagración tienes que estar mirando ahí lo que está pasando en el altar. Bueno, salvo que tengas a un gordito doble yema enfrente de ti, pues no, yo me cierro los ojos, pues, no, pues me está tapando, ¿eh? Pero en lo demás, inclusive en las lecturas, yo generalmente cierro los ojos. ¿Para qué? Para afinar más el oído. Ustedes vean a un ciego de nacimiento y tienen súper afinado el oído. ¿Por qué? Porque no les sirven sus ojos. Entonces, afinar todo esto. Entonces, imagínate si yo uso mi imaginación y digo, cuando yo estoy cantando el santo, aquí están todos los ángeles y todos los santos. Se vive distinto a que simplemente canto por cantar. En el Cordero de Dios ya ni les digo. Y esto es una de las cosas más lamentables. El Papa Benedicto XVI empezó una comisión para analizar si quitaba el Cordero de Dios de ese sitio, ponerlo en otro momento. ¿Por qué? Porque como viene después de la paz, Dios mío, la gente, para empezar, no sabe dar la paz. Cree que es saludo. Y la paz es signo. Y signo es aquí, acá, y párale contar, si quieres adelante, punto.
pero la gente parece que está dando señales como de béisbol, ¿verdad? Así como... Y acá, algunos hasta se mueven y van hasta allá. No entendieron el signo. Ellos creen que es saludo, no es saludo, es signo. En el que está de al lado, lo estoy dando a todos la paz. ¿Verdad? ¿Y esto en qué ha afectado? En que de pronto todavía la gente está ahí manoseándose y abrazándose y todo eso, y el Cordero de Dios ahí... Y es lamentable porque es una parte muy importante de la Santa Misa rezar con reverencia el Cordero de Dios. De hecho, cuando se da la paz y rápido entra el coro o el Padre, etcétera, etcétera, yo no doy la paz, lo dejo. Es más importante el Cordero de Dios, mucho más importante. Entonces, pues bueno, esto lo digo porque pues ven toda la imagen ahí de Jesús resucitado con todos los santos. Esta es mejor. Esto sí representa y está sacrificado porque también está el Cordero, ¿no? Esta es otra. Si se fijan, aquí sí está un crucifijo, pero es el crucifijo propio que debe estar en el altar, ¿va? Pero aquí me gusta más porque inclusive abajo pareciera como que unos están quemando aquí. Es el infierno, no, es el purgatorio, porque los del purgatorio también están en misa, les aviso. De hecho, no hay cosa mejor que les pueda servir un alma del purgatorio que ofrecer una santa misa por ellos. No hay nada mejor que pueden hacer por una persona que está en el purgatorio. Entonces están en el purgatorio, estamos ahí todos aquí abajo, pero luego está aquí toda la glorificación de Dios y los santos y todo esto. Esto representa mejor, representa mejor, creo que es ya. Entonces, la misa es la presentificación, o sea, se hace presente, eso significa presentificación, presente, el único, no se repite, es el único y eterno sacrificio de Cristo. Sacrificio en este caso ya incruento. Esto es importante tenerlo en claro. Dicho esto, ¿cuáles los fines de la misa? Los fines de la Santa Misa. A ver, voy a borrar aquí porque se los tengo que poner el otro. Ok, va el primero. Primer fin de la misa, la finalidad, el propósito de la misa. El primero es la adoración. Quien va a misa y nunca adora, es como que va a un restaurante y no come. Entonces, el primer fin de la misa es para adorar. Es el primero. Y además, junto con el segundo, que no se los voy a decir ahorita, va a ser la segunda charla, este primer fin se va por toda la eternidad. Porque los últimos dos, cuando nos petatiemos, cuando todo esto se acabe, el fin del mundo, todo eso, no van a existir más. Pero los dos primeros fines de la misa van a ser eternos, por siempre. Nunca van a acabar. Porque ¿qué crees que están en el cielo? ¿Rascándose la panza? No, están adorando. Adorando. En el cielo principalmente se adora, que es dar gloria a Dios. Voy a tratar, yo ya tengo una charla en mi canal de YouTube, en donde doy una charla sobre la adoración relacionada con el beso. Voy a tratarles de dar una síntesis de esto, porque pues básicamente cada uno de los fines de la Santa Misa nos debería llevar un retiro completo. Entonces voy a dar una sustancia así muy chiquitita. Empecemos con la adoración etimológicamente. Etimológicamente significa por la raíz de la palabra. ¿Qué significa la palabra como tal? Entonces, evidentemente me voy al griego. Así está la Sagrada Escritura, el Nuevo Testamento principalmente. Y te encuentras la palabra proskuneo, que significa acercarse, ir al encuentro, ojo con esto, para besar. Para besar. De hecho, la charla creo que se llama, le puse adorar es besar, una cosa de estas. Quizá a más de uno le puede escandalizar,
Pero vamos ahí, no son palabras mías, ¿verdad? De hecho, el propio término adorar, proscuneo, significa acercarse para besar, ¿verdad? En el latín, adorar es ad, significa hacia, y orare, hablar, evidentemente con la boca. Nuevamente es acercarse para hacer algo con la boca, ¿no? Hacia, orare, en este caso, acercarme para orar, ¿no? Adorar, ir hacia la boca, etimológicamente hablando, la definición. Ir hacia la boca, acercarse a la boca, ¿no? Como tal. Recientemente algunos se escandalizaron, bueno, hace algunos meses, bueno, ya van 2 veces que tratan de linchar al cardenal que está en el Dicasterio para la Doctrina de la Fe por unos libros controversiales. El segundo no lo he leído, parece que sí es controversial, pero el primero hablaba del besar. ¿Qué anda haciendo un cardenal hablando del beso? Y no me lo criticaron y sacaron textos fuera de contexto. Yo sí me lo aventé completito y me pareció excelente libro. Y la primera cosa que a mí se venía a decir, esta gente que se escandaliza no entiende lo que, por ejemplo, significa la propia palabra adorar, ¿no? O lo que dicen, por ejemplo, el Cantar de los Cantares. ¿Cómo comienza el Cantar de los Cantares? Diciendo la amada al amado, la amada es el alma, el amado es el Dios, que me bese con los besos de su boca. Y dice otras cosas, evidentemente para el que ya viene cochambroso de la cabeza va a pensar otro tipo de cosas, ¿no? San Bernardo hablaba, por ejemplo, de diferentes tipos de adoración respecto al beso, por ejemplo. Decía, el primer beso a Dios, nuevamente usando la imaginación, es en los pies. Dice, no cometa la temeridad de acercarse a la boca de tan serenísimo esposo. Póstrese conmigo tímidamente a los pies del severísimo Señor y temblando con la mirada en el suelo y no en el cielo como el publicano. Por eso el primer acto de adoración, ¿cómo es? La postración. Ni siquiera arrodillarse. Postración es ponerse todo a la cabeza hasta el pie, hasta los pies. Por eso es el signo más perfecto de adoración, ¿no? Porque si se trata de adorar, que significa besar, primero delante de Dios yo me pongo a sus pies y beso sus pies, San Bernardo. Tú, quien quieras que seas, dice, no consideres vil y despreciable el lugar donde la santa pecadora se despojó de sus pecados para revestirse de la santidad. Aquella que se estuvo a los pies de Jesús besándole y llorándole a los pies. A ejemplo de esta dichosa penitente, póstrate también tú en tierra, ponte junto a sus pies, cúbrelos de besos, riégalos con tus lágrimas, no para alabarle a él, sino a ti misma. Así serás como oveja de un rebaño esquilado, recién salido del baño. No te arriesgues a levantar tu rostro abatido de vergüenza y tristeza, hasta que tú mismo escuches estas palabras. Se te han perdonado tus pecados. O sea, está diciendo aquí San Bernardo, hasta que el Señor no te diga eso, allá abajito. Ponte en pie, hija de Sión, cautiva, ponte en pie, sacúdete el polvo. Lloró muy amargamente y exhaló profundos suspiros desde sus más íntimas entrañas. Agitada en su interior por sus beneficiosos sollozos, vomitó todo la hiel de su corazón. Acudió presurosa al médico celestial porque su palabra corre veloz. ¿No es una bebida medicinal la palabra de Dios? Sí que lo es, y eficaz, enérgica, que sondea el corazón y las entrañas. La palabra de Dios es viva y enérgica, más tajante de una espada de 2 filos. Penetra hasta la unión de alma y espíritu, de órganos y médula, juzga sentimientos y pensamientos. Entonces para entender qué es adorar, nos ayuda la imaginación aquí con este gran santo, que es besar. Adorar es besar, pero el primer beso siempre es en los pies. En los pies. Ya hoy es tristísimo
Bueno, a ver. Por una parte los entiendo, porque ahorita ya algunas iglesias están medias raras, vamos a decirlo así, que uno entra y no sabe ni dónde está el sagrario, ¿ah? Generalmente siempre estaba al centro, ¿ah? Entonces, pero si tú entras y ves el sagrario, lo primero que tienes que hacer es genuflexión, que es un acto de adoración, que es doblar la rodilla derecha hasta el suelo, en dirección a donde está el sagrario, ¿verdad? Siempre que pases por el sagrario, porque por ejemplo está en el centro y una persona pasa acá y tiene que pasar, ya nada más le hacen así, ¿verdad? Algunos ni siquiera la reverencia. Siempre que se pasa por enfrente de un sagrario te tienes que hacer genuflexión, al menos. No te digo postración, si la quieres hacerla, pues dale, ¿verdad? Pero es genuflexión. Y hago énfasis en la rodilla derecha, porque después, bueno, aquí no veo jovencitos, así jovencitos como ya a punto de casarse, porque a veces uno ve las fotografías de cómo le piden matrimonio a la novia, haciendo genuflexión. Mijo, ve, cuando empezó esa tradición de pedirle así, ¿quieres ser? Y arrodillarse, es doblando la otra rodilla, la izquierda. Pero pues ellos dicen, pues la derecha se le deja solamente a Dios. Es un signo de decir, yo solamente doblo la rodilla delante de Dios en este sentido como adoración. Después, fruto de la adoración, nos tenemos que arrodillar a lavar los pies de los demás, ¿eh? Entonces, pero es esta cuestión de estar hacia abajo. Esa es la actitud en la que se entra a una capilla, a un templo. Si voy a adorarlo, voy a besar a Dios. Pero el primer beso tiene que decir, como dice San Bernardo, en los pies. En los pies. Segundo beso, en la mano. Segunda forma de adorar. Recibido el primer beso a sus pies, no te apresures a incorporarte para recibir el beso de la boca. Gradualmente se te dará otro beso intermedio en la mano. Escucha por qué. Si Jesús me dice, se te han perdonado muchos pecados, ¿de qué me sirve si no dejo de pecar? Me quité la túnica, pero ¿qué he adelantado si vuelvo a ponérmela? Me lavé los pies, pero si vuelvo a mancharlos, ¿de qué vale que los hayas lavado? Manchado con toda clase de vicios, yacía en la charca fangosa, pero sin duda será peor volver a caer en ella. Y recuerdo que me dijo, el que me devolvió la salud, como ves, estás sano, marcha y no vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. Pero el que provocó el deseo de arrepentirme, debe darme a sí mismo fuerza para moderarme, porque si vuelvo al desenfreno, mi final resultará peor que el principio. Por muy penitentes que sea, desgraciado de mí, en cuanto retire de mí su mano, porque sin él nada puedo hacer, he dicho nada, ni arrepentirme, ni contenerme. Todavía tendré que pedir y recibir todo esto, sin precipitarme por llegar a lo más sublime y sagrado. No quiero llegar de repente a la cumbre, quiero subir lentamente. En la medida que a Dios le repugna la desvergüenza del pecador, le encanta la timidez del penitente. Le ganarás mucho antes si te contentas con lo que te han encomendado y no te importa lo que te sobrepasa. Desde los pies hasta la boca hay un paso largo y nada fácil. No es oportuno darlo. ¿Cómo te atreves, cubierto de polvo, a acercarte a su sagrada boca? Arrancado ayer del fango, ¿te presentas hoy ante su glorioso rostro? ¿Utilizas las manos para conseguirlo? Te purificarán y te levantarán. Es decir, en pocas palabras, el Señor, al que llega con adoración, al que llega con verdadera humildad, porque hay que decir también, hay gente que puede hacer genuflexión y entrar a la capilla y desbordarse y tocar el suelo hasta con la frente y todo eso, pero como pose. Sobre todo cuando hay otros, ¿verdad? Para que vean, miren cómo soy de reverente. Hay que estar siempre examinando el corazón, si uno lo hace verdaderamente por dar la gloria a Dios o por, miren, para que vean cómo se me elevan los ojitos y todo. ¿Ah? Las posiciones físicas en la liturgia
dice el Papa Benedicto XVI, tienen que representar lo que está pasando adentro. Entonces una puede estar en la gente así como una cara, así como que, ay, mira qué devoto. Pero en el corazón tener vanidad, arrogancia. No expresa realmente el que te sientes pequeño. ¿Verdad? Y les decía un poquito también de lo del bonsái. Una de las aplicaciones es eso. El bonsái es un árbol, tal cual, es un árbol. Pero es un arte que los mantiene pequeños. Entonces por eso se tienen que podar las raíces y todo eso. Pero es un árbol. Si eso se planta en algún otro lado, va a salir el arbolote. Entonces es un árbol en miniatura. Y una de las aplicaciones que yo siempre le he dado, cristianas, porque los japoneses le dan otro sentido, cristianas es eso. Es un llamado a mantenerse pequeño, cortito. Como dicen, como aquella mujer que le cortó las piernas al marido para traérselo cortito. Uno tiene que tener cortito el corazón, cortito, porque hasta las cosas santas pueden servir de pretextos para elevar mi ego y mi narcisismo. Hay gente que se la pasa en la iglesia y que estudia muchas cuestiones de la fe y todo esto, pero precisamente porque tiene un complejo de inferioridad. Se cree tan poco que necesita agarrarse de las cosas de Dios para creerse ya alguien. Eso es peligrosísimo. Porque la fe más bien no nos tendría que estar llenando nuestros complejos de inferioridad, sino sanándonos de nuestros complejos de inferioridad y realmente con honestidad a bajarnos. Porque si te abajas, después el mismo Señor, ese beso te lo va a llevar, se lo vas a poder dar en la mano porque Él es el que te va a agarrar y te va a levantar. Pero es Él, no tú, ni por tus méritos. Ve la adoración como tiene siempre parte de la humildad. Por eso hay que mantenerse pequeñitos, así como un bonsái, ¿va? Dice San Bernardo, ¿cómo pueden levantarte dándote motivos para que te atrevas? ¿Cuáles? La belleza de la continencia y los frutos de una penitencia digna como son las obras de la fe. Eso te alzará de la basura a la esperanza de poder atreverte a algo más sublime. Así, recibido este don, besa ya su mano. Es decir, da la gloria a su nombre y no a ti mismo. Hazlo una vez y otra vez por los pecados perdonados y por las virtudes recibidas. De lo contrario, vete pensando la manera de esquivar estas duras palabras. Vamos a ver qué tienes que no lo hayas recibido y si lo has recibido, a qué tanto orgullo como si nadie te lo hubiera dado. Que son palabras de San Pablo. Entonces, aquí la cuestión está, el primer acto de oración siempre en los pies. ¿Por qué? Porque uno parte a adorar a Dios sabiendo que es uno nada. Y no nada solamente en el sentido de que somos poca cosa, sino en el sentido de que somos más nada por nuestros propios pecados. Pero cuando uno se humilla, dice la misma palabra, al que se humille será enaltecido, exaltado. Y es el mismo Dios que te va a dar la mano para que se la puedas besar, porque te va a levantar, dado que tu humildad es honesta. Entonces ya vas a dar un segundo paso en tu adoración. El que adora creyéndose casi la cuarta persona de la Santísima Trinidad, aquí el bueno soy yo. Si en dado caso lo vieron abajo, fue pura simulación. Porque el que besa en la mano ya tiene que ver con un espíritu de agradecimiento. Es decir, precisamente por no ser nada, el Señor de pronto me eleva, pero sigo siendo nada. Pero le beso la mano ya como una adoración de agradecido, ¿no? No alguien como que se merece estar besándole la mano a Dios, ¿verdad? Tercer beso, en la boca, que es, repito, adorar significa eso, acercarse a la boca como tal, ¿no? Etimológicamente hablando. Hay definición oficial. La definición oficial es dar gloria a Dios. Pero etimología, la raíz de adorar, viene en esta cuestión. Entonces, por eso me gusta mucho estas reflexiones de San Bernardo. Dice, ya tienes por fin una doble experiencia del favor divino. ¿Cuál es la doble experiencia? Besar los pies, por lo tanto, adorar besándole los pies, o adorar besándole la mano, y ahí viene la cuestión de la boca. Por fin, una doble experiencia del favor divino con estos dos besos. Ahora no vacilarás en aspirar a lo más santo. Pues cuanto más crezcas en gracia, tanto más se dilatará tu confianza. Esto es lo más alto.
Hay una frase, creo que es de Fray Nelson, que se la escuché, Fray Nelson Medina, que decía, se le aplica a las mujeres, pero pues yo diría, evidentemente también aplica a los hombres, ¿verdad? Pero dice, aquella mujer que ha besado a muchos hombres, muy probablemente sus besos no signifiquen ya nada. Porque pues ahora se ha abaratado un beso, ¿eh? Baratísimo. Y es cierto, porque cuando tú lo abaratas, tú dices, ¿qué significado tiene después? Cuando tendría que ser lo alto, lo más alto. Habló de un beso en la boca, ¿eh? Sí, diciendo San Bernardo, primero caemos postrados a sus pies y lloramos lo que nosotros hemos hecho ante el Señor que nos hizo. Después buscamos la mano que nos levante y robustezca nuestras rodillas vacilentes. Por fin, cuando lo hemos conseguido, a fuerza de oración y lágrimas, nos atrevemos ya quizá a levantar nuestra cabeza hasta su misma boca gloriosa, con pavor y temblor, para contemplar más aún, para besar al ungido del Señor, aliento de nuestra boca, al que nos unimos con el ósculo santo para hacer por su gracia un espíritu con él. Entonces, San Bernardo no está hablando en el sentido lujurioso de un beso en la boca al Señor como acto de adoración, sino porque, es más, véanlo más en ese sentido. Si ahorita, no sé, me da un paro cardiorrespiratorio, ¿qué tendrían que hacer conmigo? Con boca a boca, ¿ya? Ahora no se les va a hacer, porque mi esposa es enfermera, así que ella primero, no va a decir la señora sobre el misionero, no. Traigo enfermera incluida, así que. Si no está, pues ahí está. Hagan fila la señora. Al final los señores, al final los señores. Pero por si acaso, no. Entonces, pero es esta cuestión del beso también, de acercarse a la boca como el aliento. Ya el nivel más alto de adorar se ve como un beso en la boca porque Dios está como respirando. Es el Espíritu Santo, que ya te lanza una misión. Pero fíjate, el adorador no empezó besando en la boca, en los pies, en las manos, etc. Y todo eso es adoración, ¿no? Todo es adoración. Evidentemente, estoy esperando que ustedes están sacando conclusiones a la hora de la misa. Llegas con una actitud de los pies. Después viene el acto penitencial. Por eso arranca eso la Santa Misa. La Santa Misa arranca con eso. Por eso una persona cuando me dice, oiga, ¿puedo comulgar si llego como al momento de la lectura, etcétera? Primero a mí me fastidia cuando empezamos a tratar la fe como que hasta aquí es pecado, hasta aquí no es pecado, un rosario me lleva al cielo, 2 rosarios, si un día menos, un día más, etcétera. Porque estamos tratando la fe de una manera matemática, ¿no? Como si fuera negocio. Primero, no me gusta esa parte. Pero segundo, yo me voy a la cuestión práctica, porque evidentemente puede haber una persona que sin su culpa llegó tarde a misa. Le digo, sea culpa tuya o no, lo primero que hagas es un acto de contrición. ¿Por qué? Porque la cuestión no está en que si puedes comulgar tanto por si llegaste a la segunda lectura o después del Evangelio, sino por si estás en gracia. Si tienes pecados veniales, por eso iniciamos la misa con yo confieso ante Dios Todopoderoso. Es más, puede haber una persona que llegó temprano y el yo confieso ni siquiera lo rezó. Anda pensando en Babilonia ya. En teoría, no pudiera ir a comulgar, aunque tuviera pecados veniales, porque tiene que haber arrepentimiento. La comunión perdona los pecados veniales, pero tiene que haber arrepentimiento y por eso el primer pasito que hacemos en la Santa Misa es eso. Vamos a arrancar besando los pies, porque no podemos decir que adoramos a Dios si no nos reconocemos en la miseria que somos. Y si se fijan en la misma Santa Misa, el Señor te va levantando para el beso en la boca, para la mano y después el beso en la boca a la hora de comulgar, ¿no?
Sigue siendo San Bernardo. A ti, Señor Jesús, a ti te dijo mi corazón, te busco mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor. Es decir, por la mañana me diste a conocer tu misericordia cuando todavía postrado en el polvo besé tus huellas sagradas y perdonaste mi desordenada vida. Después, al avanzar, el día alegraste el alma de tu siervo cuando al besar tu mano me concediste además la gracia de vivir rectamente. ¿Qué me queda ahora, Señor, bueno, sino que me dignes consentir que bese tu boca en la plenitud del mediodía y con el fuego del Espíritu, y así saciarme de gozo en tu presencia? Avísame tu delicadeza y calma infinita, avísame dónde pastoreas, dónde recuestas tu ganado en la siesta. Evidentemente, hay que tener cuidado con una cosa que sí la iglesia, porque ha habido escritores y posiblemente el segundo libro que escandalizó al cardenal sea de ese estilo. No puedo decir, del primero sí meto las manos porque lo leí completito y es pura calumnia, ¿eh? Pero el segundo puede ser que sí traiga algo de lo que la iglesia ciertamente ha condenado, que es usar, por ejemplo, el cantar de los cantares o las experiencias místicas y sexualizarlas morbosamente. O llegar, por ejemplo, también a un intimismo egoísta. Hay un tipo de herejía que se llama el pietismo, protestante como tal, que tiene esta cuestión, ¿verdad? Entonces tú ves, y eso lo ves en cualquier tipo de católico, porque les digo que a aquellos que se creen más santos porque van a misa en latín, ¿verdad? Porque es la mejor misa, que es una tontería estar diciendo eso, luego dicen, pero es que ustedes, por ejemplo, van a esta misa porque en esta está el coro que me gusta. En esta, como decía el diácono, el padre cuenta chistes o me gusta la homilía, yo por eso voy a misa. Evidentemente eso habla de una inmadurez en ese católico, ¿eh? Porque tú no tendrías que estar yendo por eso, ¿eh? Y esta gente, pues sí dice, toda la gente que está tratando de ir a misa, en la que se canta más bonito o en el que el padre predica todo esto, se buscan a sí mismos. No es Dios el centro, es su gusto lo que van buscando, ¿eh? Pero yo le tendría que decir, también los que van a misa tridentina pueden caer en eso, porque su gusto ciertamente no le gusta pues el canto con la guitarrita, pero a ti te gusta el canto gregoriano, que ciertamente es el canto por excelencia en la misa, pero también tú estás yendo por tu gusto. No terminas por derribar tu yo. Y tienes una relación. Y a mí me gusta la Santa Misa en latín porque hay más silencio. Excelente, pero si el silencio te va a encerrar en ti mismo y que se muera el mundo, no entendiste la Santa Misa. La Santa Misa tiene un carácter eclesial, de comunidad. El centro es Dios ciertamente, pero decía un beato, Pier Giorgio Frassati, era un laico, murió muy joven, y él iba a misa todos los días y dice, todos los días yo recibo al Señor, recibo la visita del Señor en cada comunión. Y después le intento pagar la visita visitando a los pobres. Alguien que de la misa no sale en misión de alguna manera a su hogar y todo eso, no entendió la misa. No, yo voy a sentirme bien, casi como un spa, a relajarme en la Santa Misa y en la Misa Tridentina porque es en silencio, es gregoriano, etc. Va a su spa espiritual, pero se sigue buscando a sí mismo. Yo en mi canal de YouTube tengo una entrevista con un doctor en liturgia y él decía una cosa bien interesante, ¿eh? No sé si esto se hace en su parroquia, no lo sé. Si lo hacen, pues se lo pueden comentar. Yo no intento meter jiribilla, ¿verdad? O hacer problemas en las parroquias. Pero este es un punto que sí hay que contemplar. En algunas parroquias, después de la comunión, por ejemplo, a veces se inicia el propio sacerdote. Alma de Cristo, cuerpo de Cristo, sangre de Cristo. Todo termina en me. Y este doctor en liturgia, que es su especialidad, que estudia en el Vaticano, y que ayuda en la Conferencia Episcopal de Colombia, él dice, eso no es bellísima esa oración.
de San Ignacio, pero no es litúrgica, no puede estar en la liturgia, porque la liturgia no es memi conmigo. Y él reta, siguiente misa que vayan, pongan verdadera atención en las oraciones a ver cuántas son en primera persona. O cuántas son, Señor, te pedimos que ta. No, te pido. ¿Saben cómo se ve que también esta experiencia de intimismo que estoy diciendo que hay que evitarlo? Se ve, no es lo propio. En las peticiones de los fieles, ya hay un librito propio de la iglesia. Pero hay sacerdotes a veces que dicen, a ver, libre, digan sus peticiones. Yo, no saben en cuántas parroquias he estado, diócesis, estados, etcétera, etcétera. Y siempre es la misma cosa. Las peticiones en particular. Por mi mamá que tiene cáncer. Mija, ¿qué te cuesta decir? Por los enfermos de cáncer. Tienes una visión individualista de la liturgia. En tu oración personal, por mi mamá que tiene cáncer, listo. Pero la misa no es tu acto individual, es un acto de Cristo en la comunidad. ¿O te crees que Dios, si tú dices, por los enfermos en cáncer, Cristo diga, yo no escuché el nombre de tu madre, así que sé más específica? No se va a andar con esas cosas. O yo les digo, si tanto quieres decir a tu mamá, pues puedes decir, por mi mamá que tiene cáncer y todos los hermanos que tienen cáncer. Pero en las propias peticiones vemos que en la experiencia de la fe es bastante individualista. Y al menos en la liturgia tiene que resaltar lo eclesial, lo comunitario, no lo individual. Cuando el Papa fue a Colombia, se hizo muy famosa una mujer que cantó un salmo y todos dicen, wow, se te pone la piel chinita de la manera como lo cantó, un vocerrón y todo esto. ¡Pésimo! La misa no es particular y ella dio una exhibición, creo que es cantante secular, etcétera. Porque ella dio una exhibición de su voz. Y algunos hasta hacen amaneramientos, etcétera, y todo eso. Se está exhibiendo. Le está quitando el centro a lo que debería ser el centro. Cuidado con tomar el protagonismo. Ahora que a veces en las iglesias antiguas tenían una parte trasera, ya se subió al coro. Ahora los ponen adelante, no entiendo por qué. Porque a veces terminan distrayendo, y más cuando el director hasta con la guitarra y todo. ¿Quién es el protagonista en la liturgia? La liturgia, si comienza humilde, tiene que elevarse, pero siempre manteniendo esa humildad. Nosotros no somos el centro de la liturgia, es el sacrificio de nuestro Señor. Y segundo, un sacrificio que se da en la comunidad, no en la individualidad. Claro que individualmente cada quien comulga. Es más, por ejemplo, a veces uno no entiende bien esto. Repito, no es con mala intención, lo entiendo, pero nos tenemos que formar. Hay gente que comulga y, por ejemplo, se tiene que pasar y pasa por el sagrario y hace una reverencia, ¿y a quién tienes adentro? Eso habla de que no estás tomando conciencia de quién tienes adentro. Decía, no sé si era San Gregorio, uno de los padres de la iglesia, que a alguien que no comulgara, igual se tendría que arrodillar. ¿Por qué? Porque a su lado se va a arrodillar una persona que ha comulgado. Es decir, es un sagrario viviente. Si te arrodillas de un sagrario de plata, etcétera, donde está el Señor adentro, y al lado de ti está una persona que acaba de comulgar, no es un sagrario viviente ahí. Entonces, hasta los que no comulgan pudieran perfecto. Yo aunque no comulgo, yo de cualquier manera me arrodillo. Estoy alrededor de un montón de sagrarios vivientes. Pero tenemos una visión bastante intimista, individualista. De hecho, interrumpe San Bernardo del Sermón y dice, hermanos,
Aquí estamos muy bien, pero nos reclama el afán de cada día. Me avisan que acaban de llegar algunos y ellos me obligan más a interrumpir que a terminar este agradable sermón. Saldré pues a acogerlos, no sea que incumplamos los deberes de esta caridad que pregonamos. Así no tendremos que escuchar nosotros también. Ellos dicen, pero no hacen. Vosotros orad mientras tanto para que el Señor acepte las palabras que pronuncié para vuestra edificación y para alabanza y gloria de su nombre. Es decir, fue y los atendió. Nuevamente, la liturgia siempre va conectada a la caridad, a la comunidad como tal. Ahí sí me gusta más la expresión en latín. Ahí, se me acaba de ir, la traía aquí. Bueno, termina con missio est, ¿verdad? Se terminaba la misa así, es decir, son enviados en misión. A mí no me gusta mucho eso de que la misa ha terminado. No, la misa continúa. Pasamos del acto litúrgico a nosotros extender eso en nuestros trabajos, en nuestra familia, etc. ¿No? En fin, lo voy a dejar aquí. Sí, vamos a dejarlo aquí. Vamos a tomar unos 5 minutitos para que se levanten, se estiren, puedan ir al baño. Les pido que, por ejemplo, ya cuando esté aquí, los que vayan al baño, den la vuelta para que entren para allá, para que no... No se puede entrar por ahí, hay que salir a la calle, está cerrada la puerta. ¿O está cerrada? Sí, no se puede entrar por las gas por ahí. Que está abierta, dice. Ya. Entonces pueden ir para acá para que no se vayan a tropezar. Digo, a iniciar la charla. Ahorita yo esto lo quito aquí. Bueno, vamos a hacer una oración para terminar esta primera charla. Y lo primero entonces que tenemos, que los invito a hacer en silencio, cada quien en silencio, es a reconocer su miseria. Porque más allá de si van a servir proclamando la palabra de Dios como ministros extraordinarios o como simple feligres que va a la Santa Misa, hemos entendido que la primera finalidad de la Santa Misa es adorar. Y no hay adoración sin humillación, sin humildad. Si la vida nos ha dado un carácter recio, a la defensiva, arrogante, pues esa puede ser nuestra oración, así en silencio, pedirle, Señor, derriba todo lo que tengas que derribar para comenzar a adorarte con el primer beso que es en los pies. Por eso, quítame todo lo que me separa de ti, aunque duela, aunque me humille. Como decía Santa Teresa del Niño Jesús, dame una humillación siempre que esté por encima de los demás. Dame una humillación siempre que esté por encima de los demás. Un tipo de petición que solamente es para valientes. Porque si lo reconocemos, sabemos que muy pronto nos ponemos por encima de los demás. Y ya estamos dando permiso a Dios que nos humille. Apenas me esté por encima de los demás, yo mismo le estoy pidiendo una humillación. Pero es una humillación que me va a ayudar a perfeccionar mi adoración, a purificar mis actos de adoración, sobre todo en la Santa Misa. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.